noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, fotografía espírita, imágenes del más allá. Comenzamos. Se escucha el clic seco de un obturador en la oscuridad. Un instante breve, un parpadeo mecánico. Después silencio. Imaginen una habitación apenas iluminada por la luz roja de un cuarto de revelado. La imagen comienza a aparecer lentamente sobre el papel húmedo. Primero manchas grises, luego contornos, después un rostro, una silueta, una sombra donde no debería haber nada. Y entonces surge la pregunta que esta noche nos va a acompañar como una respiración detrás del cuello. ¿Puede una cámara capturar algo que el ojo no ve? Durante siglos el ser humano ha intentado atrapar lo invisible. Voces en grabadoras, presencias en habitaciones vacías, sombras que se deslizan por el rabillo del ojo. Pero cuando nació la fotografía en el siglo XIX, ocurrió algo distinto. Por primera vez, parecía posible fijar la realidad en una superficie tangible, detener el tiempo, congelar la vida y también congelar la muerte. En plena época del espiritismo, cuando miles de personas intentaban comunicarse con sus difuntos en salones oscuros y sesiones cargadas de expectativa, comenzaron a aparecer imágenes inquietantes. Fotografías familiares donde, detrás de una madre enlutada, surgía una figura traslúcida. Retratos de soldados fallecidos que parecían posar junto a sus seres queridos. Siluetas borrosas con forma humana que nadie recordaba haber visto al momento del disparo. Algunos casos fueron fraudes, manipulaciones, dobles exposiciones. El deseo humano de creer que puede ser más poderoso que la verdad. Pero no todos los casos se desmoronaron con la explicación técnica. Y ahí es donde comienza la inquietud. Porque la fotografía tiene algo particular. No interpreta, no imagina, no sueña. Simplemente registra. Captura la luz tal como impacte el lente. Entonces, cuando una figura aparece donde no había nadie, cuando un rostro surge entre sombras perfectamente delimitadas, cuando una silueta se repite en distintas imágenes tomadas en momentos diferentes, la duda se instala. No estamos hablando esta noche de trucos sencillos ni de efectos digitales modernos. Tampoco es un catálogo de errores ópticos. Es otra cosa. Es un viaje a lo que sucede cuando una imagen parece tener vida propia. Existen fotografías post-mortem del siglo XIX, donde los ojos pintados sobre los párpados cerrados dan la ilusión de que el muerto sigue mirando. Existen álbumes familiares donde años después alguien descubre un rostro pequeño escondido en el fondo de la sala. Existen casas donde cada intento de fotografiar una habitación vacía revela invariablemente la misma sombra en el mismo rincón. Y también existen historias más perturbadoras. Personas que sueñan con una figura desconocida y días después la encuentran en una foto tomada por casualidad. Cámaras de seguridad que registran siluetas cruzando pasillos donde no había nadie. Imágenes que parecen modificarse con el tiempo.
rostros que se definen con mayor claridad al ampliar el contraste, como si estuvieran esperando ser vistos. La pregunta no es solo si los espíritus pueden aparecer en una fotografía. La pregunta es, ¿qué ocurre si siempre han estado ahí y simplemente no los habíamos notado? Porque la cámara no parpadea, no duda, no siente miedo. Nosotros sí. Esta noche, en la hora macabra, no vamos a buscar respuestas cómodas. Vamos a observar con detenimiento. Vamos a revisar casos documentados, testimonios, imágenes que han sido analizadas durante décadas sin conclusión definitiva. Y mientras avanzamos, quizá descubras algo inquietante. Que tal vez la fotografía no sea una ventana hacia afuera. Tal vez sea un espejo que, a veces, refleja más de lo que debería. Y cuando el obturador vuelva a sonar, quizá ya no escuches solo un clic. Tal vez escuches que algo respondió. El día que la cámara vio demasiado. Todo comenzó con una imagen que nadie supo explicar, o que nadie quiso explicar del todo. A mediados del siglo XIX, la fotografía aún era un fenómeno reciente, una tecnología casi mágica. Las personas se sentaban rígidas frente a la cámara durante largos segundos, conteniendo la respiración, como si temieran que cualquier movimiento alterara algo más profundo que la imagen. La fotografía no era cotidiana, era un acontecimiento, un acto solemne. Y en medio de ese contexto apareció un nombre que marcaría el inicio de una controversia que todavía hoy resuena. William Mumler. Mumler no era un médium, no era un sacerdote. Era un grabador que experimentaba con placas fotográficas en Boston. Un día, al revelar un autorretrato, notó algo inesperado. Detrás de su propia figura aparecía la silueta difusa de una joven. Él aseguró que no había nadie más en la habitación. La figura parecía traslúcida, apenas formada por bruma y contornos suaves. La noticia se propagó con rapidez. Estados Unidos acababa de atravesar una guerra devastadora. La guerra civil dejó cientos de miles de muertos. Familias enteras rotas, madres que jamás volvieron a ver a sus hijos, esposas que no tuvieron despedidas. El dolor colectivo era inmenso, insoportable. Y cuando el dolor es tan profundo, la necesidad de creer se convierte en urgencia. El espiritismo, que ya se expandía desde décadas antes con sesiones y mesas parlantes, encontró en la fotografía un aliado inesperado. Si los muertos podían comunicarse a través de golpes en una mesa, ¿por qué no podrían aparecer ante una cámara? Mumler comenzó a recibir clientes, personas que acudían a su estudio con la esperanza de capturar algo más que su propio retrato. Querían una señal, una prueba, una presencia. Y muchas veces, al revelar las placas, ahí estaba, detrás del retratado, una figura etérea, un rostro reconocible, un perfil que parecía coincidir con el ser perdido. La emoción era inmediata. Algunos lloraban, otros caían de rodillas. La fotografía se convertía en reliquia. Pero no todos estaban convencidos. Los escépticos comenzaron a investigar. Surgieron sospechas de dobles exposiciones, de placas reutilizadas, de manipulaciones técnicas. Finalmente, Mumler
fue llevado a juicio en 1869 acusado de fraude. Se presentaron pruebas de que varias de las apariciones correspondían a imágenes previamente registradas de personas vivas. El tribunal lo absolvió por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, la reputación quedó marcada. Sí, hubo engaño, hubo manipulación, hubo explotación del duelo. Pero lo inquietante no termina ahí, porque incluso después del escándalo, incluso después de que la prensa denunciara el fraude, las fotografías espirituales no desaparecieron. Al contrario, se comenzaron a multiplicar. En Europa, otros fotógrafos comenzaron a producir imágenes similares. En Francia, en Inglaterra, en Alemania. Las siluetas traslúcidas seguían apareciendo, y aunque muchos casos pudieron explicarse como técnicas rudimentarias de superposición, algunos desafiaban explicaciones simples. Había detalles que no coincidían con un montaje evidente, sombras que interactuaban con la luz de forma coherente, figuras parcialmente ocultas por objetos físicos, rostros que parecían mirar en direcciones específicas, no simplemente superpuestos como un error plano. Lo que comenzó como posible fraude se transformó en algo más complejo, un fenómeno cultural. La fotografía se convirtió en un puente simbólico entre mundos, un instrumento que ofrecía consuelo en tiempos de pérdida masiva. Y esa función psicológica es clave para entender por qué estas imágenes prosperaron. Pero también es necesario hacerse otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando un fenómeno que nace del dolor colectivo empieza a producir resultados que no todos pueden desmontar? A finales del siglo XIX, algunas sociedades de investigación psíquica comenzaron a documentar casos con mayor rigor. Examinaban placas originales, analizaban químicos, observaban procesos completos de revelado. En algunos expedientes, los investigadores no lograron encontrar manipulación evidente. No estamos hablando de aceptación ciega, estamos hablando de incertidumbre. La fotografía hasta entonces vista como espejo fiel de la realidad comenzaba a fracturarse. Sí podía mentir. También podía revelar algo que la lógica no alcanzaba a explicar. La cámara no tenía intención, no tenía fe, no tenía miedo, solo capturaba luz. Y sin embargo, una y otra vez, esa luz dibujaba formas humanas donde no había cuerpos presentes. Tal vez el verdadero punto de inflexión no fue el fraude de Mumler. Tal vez fue el momento en que la humanidad comprendió que la fotografía podía convertirse en escenario de lo invisible. Porque incluso cuando se desmonta un truco, permanece la pregunta: ¿y si no todos los casos fueron trucos? El auge del espiritismo no fue simple superstición colectiva. Fue la respuesta emocional a una era marcada por la muerte masiva, epidemias, guerras y pérdidas irreparables. La fotografía ofrecía algo tangible en medio del vacío. Una imagen, un rostro, una silueta detrás del hombro. Y aunque muchos aprendieron a desconfiar, otros siguieron buscando. Porque cuando la cámara ve demasiado, cuando registra algo que nadie recuerda haber visto en el momento del disparo, la duda no desaparece fácilmente. Se instala. Y esa duda, silenciosa y persistente, es la que nos acompaña ahora. Sí, hubo fraude. Sí, hubo manipulación. Pero también hubo imágenes que sobrevivieron a la crítica. Imágenes que siguen circulando. Imágenes que aún hoy, cuando las observamos con detenimiento,
nos hacen sentir que no estamos mirando algo vivo, sino que algo nos está mirando desde dentro del papel. Rostros en el fondo. Hay algo particularmente perturbador en las fotografías familiares. Son imágenes diseñadas para conservar momentos felices. Cumpleaños, reuniones, viajes, celebraciones. Personas que sonríen sin saber que el tiempo las convertirá en recuerdo. Instantes detenidos que en teoría solo deberían contener aquello que estaba frente al lente. Y sin embargo, a veces contienen más. No hablamos de manchas borrosas ni de luces inexplicables. Hablamos de rostros, de siluetas completas, de figuras que aparecen al fondo, entre sombras, detrás de una cortina o reflejadas en un espejo. Personas que nadie recuerda haber visto. Uno de los patrones más inquietantes en la historia de las fotografías anómalas es la aparición de individuos desconocidos en escenas cotidianas. Familias que revisan álbumes años después y descubren en una esquina apenas perceptible el rostro de alguien que no formaba parte del encuentro. La expresión suele ser neutra, a veces triste, a veces fija, directa hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo registrada. Muchos de estos casos se intentan explicar bajo un concepto psicológico conocido como pareidolia, es decir, la tendencia humana a reconocer patrones familiares, específicamente rostros en estímulos ambiguos. Nubes que parecen perfiles humanos, manchas que sugieren ojos y boca, sombras que adquieren forma. La mente necesita estructura, así que cuando no la hay, simplemente rellena los espacios y completa lo que falta. Pero la pareidolia tiene límites. Cuando una figura proyecta sombra coherente con la luz ambiente, cuando su proporción anatómica es precisa, cuando su rostro muestra rasgos definidos que no pueden reducirse a simples manchas aleatorias, la explicación psicológica comienza a sentirse insuficiente. Hay fotógrafos profesionales que han relatado experiencias que jamás lograron entender. Personas acostumbradas a analizar encuadres, contrastes y reflejos. Técnicos que saben identificar errores ópticos en segundos. Algunos de ellos cuentan haber entregado fotografías a sus clientes sin notar nada extraño, hasta que alguien regresa días después señalando un rostro detrás de una ventana. Un rostro que no estaba ahí. Uno de los elementos que más inquieta en estos testimonios es la repetición. No se trata de una aparición aislada. En algunos casos documentados, la misma figura aparece en varias fotos. Parece manifestarse en distintas imágenes tomadas en momentos distintos, días distintos, años distintos. Vaya, en momentos separados. A veces con ligeras variaciones de posición, a veces apenas desplazadas unos centímetros. Siempre se encuentra en segundo plano, como si no quisiera ser el centro, pero tampoco desaparecer. Existen relatos de familias que al ampliar imágenes digitales descubren figuras infantiles detrás de los adultos. Niños con vestimenta que no corresponde a la época actual. Miradas que no sonríen. Cuerpos ligeramente traslúcidos pero estructuralmente completos. Y entonces surge la tensión psicológica más profunda. Si nadie recuerda haber visto a esa persona, ¿en qué momento se paró ahí?
Porque no estamos hablando de una sombra amorfa, estamos hablando de presencia. Algunos investigadores sostienen que las cámaras digitales modernas, con su capacidad de captar detalles mínimos en condiciones de poca luz, amplifican errores visuales, píxeles que generan patrones engañosos, compresión que altera texturas. Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de la era digital. Fotografías analógicas del siglo XX presentan situaciones muy similares. En placas donde no existía edición posterior, donde el proceso químico era directo, también aparecen rostros que nadie puede identificar. Hay algo más inquietante aún. Los testimonios de personas que aseguran sentir incomodidad en el momento exacto en que la foto fue capturada. Una sensación breve de frío, la impresión de que alguien más estaba detrás, un impulso involuntario de mirar por encima del hombro. Y después, días más tarde, descubren que no estaban equivocados. En muchos de estos casos, la figura no interactúa físicamente con el entorno. No proyecta sombra definida en el suelo, no altera objetos, pero está ahí, insertada con una naturalidad perturbadora. Las entidades que parecen colarse en imágenes familiares no anuncian su presencia, no interrumpen, no desplazan, simplemente ocupan el fondo, observan. Y ese acto de observar cambia por completo la relación entre el sujeto y la fotografía. Porque si en una imagen aparece alguien que nadie vio, eso significa que la cámara registró algo independiente de nuestra percepción consciente. La cámara no comparte nuestros límites sensoriales. La cámara capta rangos de luz que el ojo humano no distingue con claridad. Detecta matices invisibles en la penumbra. Quizá, solo quizá, también capture presencias que no forman parte de nuestro espectro habitual. La duda se instala con una pregunta más inquietante que la anterior. ¿Y si no es que aparecen, sino que siempre han estado ahí? Tal vez el fondo no es vacío. Tal vez es un espacio habitado que solo se revela bajo ciertas condiciones, como si la imagen actuara como una capa intermedia entre dimensiones perceptivas. No hay conclusiones definitivas. No hay consenso científico que valide manifestaciones espirituales en fotografías. Pero tampoco existe explicación que satisfaga todos los casos. Algunas imágenes resisten el análisis técnico, resisten la descomposición digital, resisten incluso la lógica. Y mientras las observamos, ocurre algo casi imperceptible. La sensación de que no somos los únicos mirando. Porque hay algo profundamente perturbador en un rostro que aparece donde no debería existir. Un rostro que no pertenece a nadie que conozcamos. Un rostro que, sin embargo, parece reconocernos. Quizá el verdadero terror no radique en la posibilidad de que haya espíritus en las fotografías. Quizá radique en comprender que el fondo nunca estuvo vacío, que cada imagen es un escenario donde convergen planos que apenas comenzamos a sospechar. Y que la próxima vez que alguien diga, miren todos a la cámara, tal vez alguien más también esté obedeciendo, desde un lugar que no vemos, pero que nos ve. La casa que se revelaba sola. Hay lugares que parecen absorber la luz, casas donde el aire es más denso, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino espera.
espacios que incluso antes de escuchar una historia producen una leve presión en el pecho, como si la arquitectura guardara algo más que muebles y paredes. En la investigación paranormal, pocas cosas resultan tan recurrentes como las viviendas donde las anomalías solo se manifiestan en fotografías. No en la experiencia directa, no siempre en el oído, sino en la imagen. Uno de los patrones más documentados es el de objetos que parecen cambiar de posición entre tomas consecutivas. Sillas ligeramente desplazadas. Puertas que en la fotografía aparecen entreabiertas cuando en realidad estaban cerradas. Cuadros torcidos que nadie recuerda haber tocado. En muchos casos, las familias no notan nada extraño en el momento. Solo al revisar las imágenes, días después, descubren que algo no coincide con la memoria. La explicación racional habla de percepción selectiva, de descuidos, de ángulos engañosos. Pero cuando la alteración es consistente, repetida y registrada por distintos dispositivos, la inquietud crece. En los años 70, diversos grupos de investigación comenzaron a instalar cámaras en casas donde se reportaban fenómenos poltergeist. Golpes en paredes, objetos que caían sin causa visible, ruidos nocturnos, sensación constante de ser observados. Lo interesante no era únicamente lo que las personas escuchaban, era lo que las cámaras captaban cuando nadie estaba mirando. En algunas grabaciones fijas, tomadas cada pocos segundos, aparecían sombras que no proyectaban fuente clara de origen. Figuras que cruzaban pasillos a velocidades que no coincidían con un movimiento humano convencional. Manchas densas que se desplazaban con intención definida. No eran simples destellos. No eran polvo flotando frente al ente. Eran formas con dirección. En ciertas investigaciones, el fenómeno parecía selectivo. Durante horas no ocurría nada. Y luego, en un intervalo específico, la cámara registraba una silueta al fondo de una habitación vacía. Siempre en la misma casa, siempre en el mismo ángulo, como si el lugar tuviera conciencia de estar siendo observado. Hay un caso particularmente inquietante en el que una familia decidió documentar los ruidos nocturnos colocando una cámara en el pasillo principal. Durante semanas, las grabaciones mostraron un espacio inmóvil, pero en la tercera semana ocurrió algo diferente. A las 3:17 de la madrugada, una figura parcialmente visible apareció frente a la puerta de una de las habitaciones. No atravesó la pared, no se desvaneció de inmediato, permaneció estática durante varios segundos, observando. No había nadie despierto en la casa. No había movimiento registrado en otras cámaras. Y lo más perturbador, al revisar la imagen cuadro por cuadro, se percibía una leve variación en la postura, como si respirara. Los investigadores descartaron manipulación. No se encontró edición digital. No había fallos evidentes en el sistema. La figura no coincidía con ningún reflejo externo ni con fuentes de luz cercanas. La explicación quedó suspendida. Las casas con actividad documentada suelen compartir una característica común, una historia previa. Antiguos propietarios fallecidos en circunstancias trágicas, episodios de violencia, pérdidas abruptas o eventos que dejaron una huella emocional intensa. Algunos teóricos sostienen que los espacios pueden retener energía, que ciertos eventos imprimen una especie de registro residual en la estructura física, no como un espíritu consciente, sino como una repetición grabada. Pero las fotografías que muestran figuras con aparente intención
no encajan del todo en esa teoría, porque no parecen repeticiones, parecen presencias activas. En otros casos, la anomalía solo aparece al ampliar la imagen o ajustar el contraste. Rostros que emergen en las sombras de las escaleras, por ejemplo. Siluetas detrás de ventanas donde nadie estaba asomado. Formas humanas reflejadas en espejos que no corresponden con el número de personas presentes. La tecnología moderna, lejos de disipar el fenómeno, lo ha multiplicado. Cámaras de seguridad domésticas, dispositivos móviles, sistemas de vigilancia nocturna. La sensación de vigilancia se ha invertido. Antes, las personas vigilaban la casa. Ahora la casa parece vigilarlas. Y en algunas grabaciones, la presencia parece reaccionar al entorno. Cambia de posición cuando alguien se aproxima. Desaparece al encender la luz o permanece en penumbra. No es un efecto constante, es intermitente, selectivo. Eso es lo que genera mayor tensión psicológica, la incertidumbre. Porque si una casa puede manifestarse en imágenes sin mostrar señales evidentes durante el día, entonces la fotografía se convierte en un revelador involuntario, un detector de algo que habita en capas invisibles del espacio. Y cuando la familia revisa las imágenes y descubre una figura al fondo del pasillo, el lugar cambia para siempre. La escalera ya no es solo madera. La puerta ya no es solo un límite físico. El pasillo ya no es un vacío. Se instala la idea de compañía, una compañía que no habla, que no golpea siempre, que no necesita moverse frente a los ojos. Solo necesita aparecer cuando nadie espera que lo haga. Hay casas donde las anomalías desaparecen cuando se retiran las cámaras, como si la presencia rechazara ser registrada. En otras ocurre lo contrario. Solo se manifiesta cuando hay un lente apuntando. La pregunta se vuelve inevitable. ¿La cámara atrae algo o simplemente lo expone? Quizá lo más inquietante no es la figura captada. Es el hecho de que estaba ahí mientras la familia cenaba, mientras dormía, mientras caminaba descalza por el pasillo creyendo estar sola. La casa que se revelaba sola no necesitaba golpes violentos ni objetos volando para generar terror. Le bastaba una imagen donde, en el fondo, alguien permanece inmóvil, esperando que la descubran. Y una vez que la descubren, la sensación de vigilancia nunca desaparece del todo, porque cada rincón comienza a sentirse observado. Y la próxima vez que la cámara capture el silencio de la casa, quizá no esté registrando un vacío, quizá esté registrando algo que hasta ese momento había permanecido paciente, mirando. Fotografías antes de morir. Hay imágenes que se convierten en reliquias, no por lo que muestran en el momento en que fueron tomadas, sino por lo que ocurre después. Fotografías ordinarias, un cumpleaños, una despedida, una tarde cualquiera. Sonrisas despreocupadas, gestos espontáneos, luz natural entrando por una ventana. Nada parece fuera de lugar, hasta que alguien muere. Y entonces la imagen cambia. No físicamente, no en su composición visible. Cambia en el significado, en la manera en que es observada. Se convierte en la última foto, el último registro de alguien vivo sin saber que el tiempo se estaba agotando. Pero en algunos casos documentados,
la perturbación no se limita a la carga emocional. Hay fotografías tomadas horas o días antes de una tragedia donde aparece algo más. Una sombra, una figura tenue detrás del protagonista, un rostro apenas definido observando desde el fondo, elementos que no fueron notados hasta después del fallecimiento. Y cuando se descubren, la pregunta es inevitable. ¿Estaba anunciando algo? Existen casos en los que familiares, al revisar imágenes posteriores a una muerte inesperada, encuentran en varias fotografías previas una misma figura difusa cerca de la persona que fallecería. No siempre nítida, no siempre completamente formada, pero recurrente, como si acompañara. Algunos investigadores lo han llamado el acompañante invisible, una presencia que aparece cerca de individuos poco antes de su muerte. No es un concepto científico validado, no hay consenso académico, pero los testimonios se repiten con inquietante similitud. En varias culturas antiguas se habla de entidades que escoltan el tránsito final, figuras que no intervienen, pero permanecen cerca, no necesariamente con intención maligna, simplemente presentes. La fotografía en estos relatos parece capturar esa proximidad. En un caso ampliamente difundido en foros de investigación paranormal, una joven tomó una fotografía grupal con amigos en una reunión nocturna. Nada inusual ocurrió esa noche. Risas, música, conversaciones. 3 días después, uno de los asistentes falleció en un accidente automovilístico. Semanas más tarde, al revisar la imagen, alguien notó algo detrás de él. Una forma vertical, ligeramente más alta que el resto, apenas visible entre sombras. Al ampliar el contraste, parecía delinearse un rostro inexpresivo. No estaba en las fotografías tomadas antes ni después, solo en esa. El debate fue inmediato. ¿Reflejo? ¿Interferencia lumínica? ¿Pareidolia? Pero el detalle que perturbó a quienes conocían la historia fue otro. La joven que tomó la foto recordó haber sentido un escalofrío justo en el instante del disparo. Una sensación breve, como si el aire se comprimiera. No le dio importancia entonces, hasta que vio la imagen. La mente humana es vulnerable a reinterpretar recuerdos tras una pérdida. Es un mecanismo natural. El duelo busca sentido donde no lo hay. Pero algunos registros parecen resistir incluso el análisis frío. Fotografías de hospitales donde en la esquina de la habitación aparece una silueta antes de que el paciente fallezca. Imágenes familiares donde una sombra parece inclinarse sobre alguien que moriría días después. Registros de cámaras domésticas donde una figura cruza el encuadre la noche previa a una tragedia. No estamos hablando de predicciones claras ni de advertencias explícitas. Estamos hablando de proximidad, de algo que parece estar ahí antes de que ocurra lo irreversible. Algunos escépticos argumentan que la mente conecta puntos después del hecho, que entre miles de fotografías es estadísticamente probable encontrar anomalías que coincidan temporalmente con eventos trágicos. Es una explicación plausible, pero no elimina la inquietud. Porque cuando la figura aparece repetidamente en torno a la misma persona, cuando la sombra parece posicionarse cerca de su cuerpo en distintas imágenes, la coincidencia comienza a tensarse. En ciertos relatos, la persona fotografiada también reporta experiencias previas, sueños extraños, sensación de ser observada, presencia constante en habitaciones vacías, como si algo estuviera cerca,
esperando. El concepto del acompañante invisible no siempre se presenta como amenaza. A veces la figura en la fotografía parece casi protectora, de pie detrás, ligeramente inclinada hacia el sujeto. Otras veces, en cambio, la postura es más rígida, observadora. Hay un elemento común en muchos de estos casos. La figura no interactúa con otros presentes, no aparece junto a cualquiera, solo cerca de quien está a punto de morir. Eso es lo que eleva la inquietud emocional, la posibilidad de que la muerte no llegue sola, que tal vez exista un preludio silencioso, capturable por una cámara, pero imperceptible para el ojo humano. La fotografía se convierte entonces en una especie de testigo anticipado, un registro de algo que aún no comprendemos. No hay pruebas concluyentes de que existan entidades que anuncien fatalidades. No hay evidencia científica que valide la presencia de escoltas invisibles, pero tampoco hay respuestas definitivas para cada imagen. Y cuando la fotografía deja de ser solo recuerdo para convertirse en presagio, el miedo adquiere otra dimensión. Porque nadie quiere revisar su galería y preguntarse si esa sombra detrás de un ser querido estaba ahí por algo más. La próxima vez que alguien diga, tómame una foto, quizás no pensemos en lo que quedará registrado. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué más podría estar encuadrándose? Y sí, en algún rincón de la imagen puede estar una figura silenciosa ocupando su lugar, esperando tal vez su momento. La imagen que cambia. Hay algo que asumimos sin cuestionar, que una fotografía es fija, que lo que quedó capturado permanece inmutable, que el instante congelado no puede transformarse. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien jura que la imagen no era así la primera vez que la vio? Las historias sobre fotografías que cambian con el tiempo no suelen comenzar con una revelación inmediata. Comienzan con una duda leve, un detalle que parece distinto, una sombra que antes no estaba, una expresión que ahora parece más definida. Y la memoria frágil, como es, entra en conflicto. ¿Siempre estuvo ahí o apareció después? En varios testimonios documentados, personas aseguran haber tomado una fotografía completamente normal. La revisan en el momento, la comparten, la guardan. Nada extraño. Días más tarde, al volver a observarla, descubren algo nuevo. Un rostro en el fondo, una figura detrás de una puerta, un contorno humano que no recuerdan haber visto. La reacción inicial casi siempre es la negación. Se revisan copias anteriores, se comparten versiones enviadas por mensaje. En algunos casos, quienes recibieron la imagen confirman que no recuerdan haber visto esa anomalía la primera vez. Y entonces surge la inquietud más profunda, la posibilidad de que la fotografía no sea estática. Algunos investigadores del fenómeno paranormal hablan de energía residual. La teoría sostiene que ciertos eventos o presencias pueden impregnarse en objetos físicos y que esa energía podría manifestarse de manera gradual, no necesariamente en el momento del disparo, sino posteriormente. Es una hipótesis difícil de probar. No hay instrumentos que midan con precisión la energía espiritual. Sin embargo, el patrón narrativo se repite con sorprendente coherencia. Una mujer relató haber fotografiado el dormitorio de su hijo tras escuchar ruidos nocturnos. En la imagen original no observó nada inusual. Una semana después, al ampliarla para enviarla a un familiar,
Notó una forma definida junto a la cama, un perfil humano parcialmente visible entre sombras. Juraba que no estaba ahí antes. El archivo digital no mostraba alteraciones técnicas. No había señales de edición. Los metadatos indicaban una sola captura. La explicación psicológica sugiere que la mente puede reinterpretar estímulos ambiguos con el paso del tiempo, que al observar repetidamente una imagen comenzamos a detectar patrones que antes pasaron desapercibidos. Pero hay casos donde el cambio parece mucho más tangible. En fotografías impresas almacenadas en álbumes físicos, algunos testigos aseguran que detalles nuevos emergen con los años. No hablamos de deterioro del papel ni de manchas químicas evidentes. Hablamos de contornos que parecen definirse progresivamente. Rostros que, según describen, se aclaran. Desde un punto de vista racional, la memoria es altamente maleable. Podemos convencernos de que algo no estaba ahí simplemente porque no lo notamos. Sin embargo, el impacto emocional de descubrir un rostro donde antes veíamos vacío es real. Y esa reacción no puede ignorarse, porque introduce una idea inquietante. Tal vez la fotografía no solo captura un instante, sino que mantiene una conexión con aquello que registró, como si fuera una superficie sensible que continúa procesando algo invisible. Hay testimonios aún más perturbadores. Personas que aseguran que la figura dentro de la imagen parece modificar su expresión con el tiempo, que la postura cambia ligeramente, que la sombra parece acercarse. No hay evidencia concluyente que respalde estos relatos, pero su recurrencia es bastante llamativa. En un caso ampliamente debatido en comunidades digitales, una familia tomó una fotografía en una antigua casa rural. Años después, uno de los miembros afirmó que la silueta en el fondo era ahora más oscura y definida. Otros familiares, al comparar con una copia guardada, aseguraron que el detalle no coincidía exactamente. La discusión se tornó intensa. ¿Será un error de percepción? ¿Diferencias en iluminación al observar la imagen? ¿Autosugestión colectiva? ¿O algo más difícil de nombrar? La psicología del recuerdo juega un papel crucial aquí. Nuestra memoria no funciona como archivo fijo. Se construye cada vez que la evocamos. Eso significa que podemos alterar sin intención la manera en que recordamos una imagen. Pero incluso aceptando esa premisa, queda una pregunta suspendida. ¿Por qué estas experiencias generan una sensación tan específica de amenaza? No es solo sorpresa, es inquietud. Porque si una fotografía puede cambiar o parecer cambiar, entonces pierde su carácter de documento estático. Se convierte en algo dinámico, en una superficie donde lo invisible podría seguir manifestándose. Algunos investigadores tecnológicos argumentan que las compresiones digitales, las actualizaciones de software o los algoritmos de visualización pueden alterar sutilmente la forma en que se muestran los píxeles. Es cierto, las pantallas no siempre reproducen exactamente la misma intensidad lumínica, pero esa explicación no alcanza para todos los casos, especialmente cuando se trata de fotografías analógicas conservadas en condiciones controladas. Quizá la cuestión no sea si la imagen cambia, quizá sea si muestra percepción, se afina con el tiempo. Tal vez el rostro siempre estuvo ahí, esperando ser notado, y cuando finalmente lo vemos, sentimos que apareció. La frontera entre lo psicológico y lo inexplicable se vuelve difusa en este punto. Lo cierto es que la experiencia de descubrir algo nuevo en una imagen antigua puede ser profundamente perturbadora.
porque altera nuestra relación con el pasado. Nos hace cuestionar si aquello que creíamos cerrado, concluido, inmóvil, realmente lo estaba. Una fotografía debería ser un punto final, pero en estos casos parece más bien un punto suspensivo, algo que continúa. Y la próxima vez que revises una imagen vieja, quizá lo hagas con una atención distinta, buscando detalles que antes ignoraste, esperando no encontrar nada nuevo. Porque si lo encuentras, la pregunta ya no será ¿qué cambió en la fotografía?, sino que estuvo allí todo el tiempo, mirando desde el interior de un instante que creías congelado. Cámaras, ritual y oscuridad. Hay una diferencia entre capturar algo por accidente y tratar de invocarlo. Hasta ahora hemos hablado de imágenes inesperadas, figuras que aparecen sin sentido, sin haber sido llamadas, rostros que surgen en el fondo de escenas cotidianas. Pero existe otro terreno más inquietante, el de quienes deciden apuntar la cámara hacia la oscuridad con la intención explícita de provocar una manifestación, no por curiosidad superficial, sino como ritual. Desde finales del siglo XIX, algunos grupos espiritistas comenzaron a incorporar la fotografía como parte activa de sus sesiones. La mesa redonda, las manos entrelazadas, la habitación en penumbra y una cámara fija apuntando al centro del círculo. La lógica era sencilla. Si una entidad lograba materializarse brevemente, el ente podría registrarla incluso si el ojo humano no alcanzaba a percibirla con claridad. En ciertos reportes antiguos se describen placas fotográficas donde aparecen vapores densos sobre la mesa, formas que parecen surgir desde el cuerpo de los médiums, figuras blancas suspendidas en el aire. Muchos de esos casos fueron desacreditados. Se descubrieron telas finas, recortes, técnicas rudimentarias de doble exposición. El deseo de impresionar era fuerte. Pero no todos los experimentos eran espectáculos públicos. En el siglo XX, con la aparición de cámaras más accesibles, comenzaron a surgir grupos variados que combinaban fotografía, grabaciones de audio y tableros Ouija. El procedimiento se repetía con pequeñas variaciones. Se formulaban preguntas, se dejaba la cámara en modo automático, se apagaban las luces. En ocasiones no ocurría nada. En otras, las imágenes resultantes mostraban anomalías difíciles de encasillar. Sombras densas concentradas en el centro del círculo. Filamentos luminosos descendiendo desde el techo sin fuente visible. Rostros que parecían formarse en la condensación del aire. La atención máxima no provenía solo de lo que aparecía en las fotografías, sino de lo que sucedía después. Porque algunos participantes comenzaron a reportar cambios psicológicos tras estas sesiones. Pesadillas recurrentes, sensación de presencia constante, miedo irracional a habitaciones oscuras. La impresión de que algo había sido invitado y no se había ido. La Ouija particularmente ha sido asociada durante décadas con experiencias de sugestión colectiva. El tablero en sí mismo no tiene poder comprobado. El movimiento del indicador puede explicarse por micromovimientos inconscientes. Pero cuando se combina con cámaras y grabadoras, la dinámica cambia. Porque ya no se trata solo de interpretar letras que forman palabras ambiguas,
Se trata de revisar evidencia visual. Y cuando una sesión aparentemente tranquila produce una imagen donde una figura se alza detrás de los participantes, el impacto es distinto. Algunos investigadores contemporáneos han intentado replicar estos rituales bajo condiciones controladas. Habitaciones vigiladas, múltiples cámaras, análisis posterior cuadro por cuadro. La mayoría de los resultados no arrojan nada fuera de lo común. Pero en ciertos experimentos aislados se han registrado anomalías breves. Por ejemplo, sombras que cruzan el encuadre sin que nadie las perciba en el momento. Cambios abruptos en la temperatura registrados por sensores al mismo tiempo que aparece una distorsión visual. La explicación técnica siempre es la primera opción, ya sea interferencia electromagnética, fallos de obturación, compresión de imagen. Sin embargo, cuando la anomalía coincide con un momento específico del ritual, por ejemplo, cuando alguien formula una pregunta directa, la coincidencia inquieta. No en realidad porque pruebe algo, sino porque sugiere interacción. El riesgo psicológico en estas prácticas no puede subestimarse. Cuando un grupo se reúne con la expectativa de presenciar lo sobrenatural, la sugestión amplifica cada detalle. El silencio se vuelve pesado. Cualquier crujido adquiere significado. Y la cámara, silenciosa, registra sin emoción. Hay testimonios de personas que tras realizar sesiones fotográficas rituales, comenzaron a notar cambios en su entorno cotidiano. Por ejemplo, sombras en los espejos, ruidos leves captados por cámaras de seguridad, incluso fuera del contexto del ritual. La línea entre experiencia inducida y fenómeno independiente se vuelve difusa. En algunos casos, los participantes decidieron destruir las fotografías obtenidas, convencidos de que conservarlas mantenía abierta una sesión. Otros optaron por analizarlas obsesivamente, ampliando cada píxel en busca de más detalles. Esa obsesión es parte del peligro, porque cuando se busca lo invisible con insistencia, la mente puede comenzar a producirlo. Pero también existe la posibilidad inquietante de que algo responda, no como una aparición teatral, no como una manifestación violenta, sino como una presencia mínima. Una sombra que se define apenas lo suficiente para ser reconocida. El ritual entonces convierte la fotografía en herramienta activa, no pasiva. La cámara deja de ser testigo accidental y se transforma en puente deliberado. Y cuando un puente se abre en la oscuridad, nadie puede garantizar que lo cruzará. La tensión máxima antes del clímax radica justamente en esta idea. No todas las imágenes son hallazgos fortuitos. Algunas son buscadas. Y buscar implica riesgo. Porque si la cámara puede captar lo que el ojo no ve, entonces apuntarla hacia lo desconocido con intención es en cierto modo una invitación. Una invitación que no siempre puede retirarse. Y cuando la sesión termina, cuando las luces se encienden y el grupo se dispersa, la habitación parece vacía. Pero la fotografía, silenciosa, espera ser revelada. Y en ese instante, cuando la imagen comienza a formarse, es cuando el miedo alcanza su punto más alto. Porque puede que no aparezca nada. O puede que aparezca algo que estaba esperando ser llamado. Y una vez que lo veas, no podrás fingir que no lo hiciste. La ciencia frente al abismo. En algún punto, toda historia inquietante necesita enfrentarse a la luz. Hasta ahora hemos recorrido imágenes perturbadoras, testimonios que desafían la lógica, presencias captadas en habitaciones vacías.
Pero si queremos avanzar hacia el clímax sin caer en la credulidad ciega, debemos detenernos aquí, frente a la ciencia, frente a la técnica, frente al abismo de lo inexplicable. Porque no todo lo extraño es sobrenatural. La historia de la fotografía está llena de errores ópticos capaces de producir ilusiones sorprendentes. Desde los primeros daguerrotipos hasta las cámaras digitales actuales, el proceso de capturar luz es vulnerable a múltiples variables. Uno de los fenómenos más conocidos es la doble exposición. En fotografía analógica, una misma placa podía registrar dos imágenes superpuestas si no era manipulada correctamente. El resultado eran figuras translúcidas, rostros flotando detrás de cuerpos sólidos, siluetas etéreas que parecían espíritus. Durante décadas, esta técnica, intencional o accidental, explicó numerosas apariciones. Pero la doble exposición no es el único recurso involuntario. El efecto lente puede generar reflejos internos conocidos como flare o imágenes fantasma. Cuando una fuente de luz impacta el objetivo en cierto ángulo, puede producir círculos, manchas o incluso formas alargadas que bajo ciertas condiciones sugieren siluetas humanas. El polvo cercano al lente iluminado por el flash crea los llamados orbes, que básicamente son esferas luminosas que muchas veces son interpretadas como energía espiritual. La compresión digital también juega un papel relevante. Algoritmos que procesan imágenes pueden suavizar sombras, intensificar contrastes o generar patrones que el cerebro interpreta como rostros. Y ahí entra en juego la psicología. La pareidolia no es una debilidad, es una característica evolutiva. El cerebro humano está diseñado para reconocer rostros con rapidez. Detectar una figura humana en la penumbra pudo significar supervivencia en las épocas primitivas. Pero esa misma habilidad puede hacernos ver ojos donde solo hay sombras. La psicología del miedo amplifica este efecto. Cuando observamos una fotografía esperando encontrar algo inquietante, la mente colabora activamente. Completa líneas, define contornos, sugiere expresiones. Y una vez que creemos ver un rostro, es casi imposible dejar de verlo. Además, la manipulación digital moderna permite alterar imágenes con precisión milimétrica, ediciones imperceptibles. Y estas ediciones pueden insertar figuras en segundos. En la era de los programas avanzados, fabricar una aparición es más fácil que nunca. Por eso, cualquier caso contemporáneo debe analizarse con extremo rigor. Sin embargo, incluso después de aplicar todas estas explicaciones, quedan fotografías que no se desmoronan tan fácilmente. Casos donde expertos en análisis forense digital no encuentran rastros de manipulación. Imágenes captadas por múltiples dispositivos simultáneamente. Anomalías registradas por cámaras independientes desde ángulos distintos. No son la mayoría, pero existen. Y es ahí donde la ciencia enfrenta su propio límite. La ciencia no afirma que algo sea imposible. Afirma que aún no puede demostrarlo. Esa diferencia es crucial. Cuando un fenómeno no encaja en el marco explicativo actual, no significa automáticamente que sea sobrenatural. Significa que el marco es incompleto. El problema surge cuando la explicación técnica resuelve el mecanismo visual, pero no el contexto. Por ejemplo, una sombra puede atribuirse a un reflejo, pero ¿cómo explicar que la figura parezca posicionarse repetidamente junto a la misma persona en distintas fotografías tomadas en lugares distintos? Una distorsión de lente puede generar formas humanas, pero ¿cómo interpretar que esa forma coincida con la descripción de un fallecido desconocido para el fotógrafo?
Son preguntas incómodas, y la ciencia, aunque rigurosa, no siempre ofrece respuestas inmediatas a lo incómodo. El clímax intelectual de este recorrido no consiste en elegir un bando. No se trata de afirmar que todo es espíritu, ni de reducir todo a un error técnico. Se trata de aceptar que vivimos en una zona gris, un espacio donde la percepción humana, la tecnología y el misterio se entrelazan. El miedo en gran medida nace de esa incertidumbre. Si todas las fotografías extrañas pudieran desmontarse con una explicación sencilla, el fenómeno perdería fuerza. Si todas fueran prueba irrefutable de lo sobrenatural, el debate estaría cerrado, pero no es así. La mayoría tiene explicación, algunas no, y esas pocas sostienen la atención. Porque basta una imagen que resiste el análisis para que la duda permanezca abierta. La ciencia ilumina gran parte del encuadre, pero siempre hay un rincón en sombra. Y en ese rincón se instala el abismo, no como confirmación de espíritus, sino como recordatorio de que nuestra comprensión del mundo es parcial. La cámara captura luz, la mente interpreta, la ciencia analiza. Pero entre esos tres elementos queda un margen donde lo inexplicable no es necesariamente fantasmal, pero tampoco completamente desmentido. Y ese margen es el lugar más inquietante de todos, porque ahí no hay certezas, solo preguntas que siguen observándonos desde el fondo de una imagen. El último retrato. No todas las historias llegan a nosotros con nombres y fechas claras. Algunas sobreviven como archivos digitales reenviados, como capturas que circulan en foros cerrados, como testimonios que alguien decidió compartir solo cuando el silencio se volvió insoportable. Este caso comenzó como cualquier otro, una fotografía tomada en circunstancias absolutamente normales. Una tarde de domingo, luz natural entrando por la ventana. Una pareja sentada en el sofá de su departamento recién alquilado. Sonrientes, relajados, nada fuera de lugar. La imagen fue tomada con un teléfono móvil moderno, sin filtros y sin una edición posterior. La revisaron en el momento. Les gustó. La enviaron al grupo familiar. Nadie notó nada extraño. Hasta 3 días después. La mujer fue la primera en verlo. Amplió la imagen para recortarla ligeramente y usarla como foto de perfil. Entonces lo notó. Detrás del hombro izquierdo de su pareja había una figura. No una sombra difusa, no un reflejo evidente. Era una forma humana definida, parcialmente visible desde el torso hacia arriba, la cabeza inclinada levemente hacia adelante, el contorno del rostro apenas delineado por la luz lateral de la habitación. Parecía estar de pie justo detrás del sofá, pero ese espacio estaba vacío cuando tomaron la fotografía. Lo recordaban con claridad. Era un rincón sin muebles, sin espejos, sin ventanas que pudieran producir reflejos. El primer impulso fue racionalizar. Revisaron otras fotos tomadas el mismo día. Nada, ninguna anomalía. Volvieron a esa imagen. Ajustaron brillo y contraste. La figura se definió con mayor nitidez. No tenía rasgos exagerados. No parecía una entidad teatral. Era más perturbadora precisamente por su normalidad. Proporciones humanas exactas, postura natural, una presencia que parecía pertenecer al entorno, excepto porque no pertenecía.
Decidieron buscar explicación técnica. Contactaron a un amigo fotógrafo. Analizó el archivo original. Metadatos intactos, sin indicios de edición. No había doble exposición posible en ese dispositivo. No había evidencia de superposición digital. El análisis forense digital confirmó que la imagen no había sido alterada. Eso no probaba que fuera sobrenatural, pero eliminaba varias hipótesis simples. Entonces ocurrió algo más inquietante. Al revisar fotografías antiguas tomadas en el mismo departamento por los anteriores inquilinos, imágenes que encontraron en la página del anuncio inmobiliario, notaron algo similar. En una de las fotos del anuncio, ampliada con cuidado, parecía distinguirse una silueta tenue en el mismo rincón del salón. No era tan clara como la suya, pero la postura coincidía. La inclinación leve de la cabeza, la altura aproximada, la ubicación exacta. La figura parecía repetirse. Ese fue el punto de quiebra emocional, porque ya no se trataba de una anomalía aislada, se trataba de un patrón. Así que contactaron al propietario. Preguntaron si había ocurrido algo en el departamento. La respuesta fue ambigua. Años atrás, un hombre ahí había fallecido por causas naturales, solo, en el salón, el mismo salón. La mente entonces intenta protegerse, busca coincidencias, ajusta recuerdos, pero la imagen seguía ahí y comenzó a afectarles mucho. La mujer reportó dificultad para dormir, sensación de que alguien permanecía de pie en el rincón de la habitación por las noches. No veía nada directamente, era más bien una impresión persistente. El hombre, inicialmente escéptico, comenzó a evitar mirar ese punto específico del salón cuando apagaba las luces. Decidieron colocar una cámara de seguridad temporalmente. Durante días no ocurrió absolutamente nada, hasta que una madrugada la grabación mostró algo. No una aparición completa, no una silueta atravesando la habitación, sino una alteración mínima en la luz del rincón. Como si algo absorbiera brevemente la iluminación ambiental. Un oscurecimiento localizado que duró apenas 2 segundos. El análisis posterior no encontró fallos técnicos evidentes. No era prueba concluyente, pero reforzaba la inquietud. Finalmente tomaron una decisión radical: mudarse. Antes de abandonar el departamento, la mujer tomó una última fotografía del salón vacío, solo para comprobar si la figura aparecía nuevamente. Al revisar la imagen, el rincón estaba vacío. Pero en el reflejo tenue del vidrio de la ventana, una superficie que antes no habían considerado, aparecía algo. Parecía distinguirse una forma difusa, alineada con el punto donde siempre aparecía esa figura. No era tan definida como en la primera imagen. Era más tenue, más distante, como si se hubiera desplazado apenas lo suficiente para seguir estando dentro del encuadre. El impacto psicológico fue profundo. La sensación de que algo persistía incluso después de intentar racionalizarlo todo. No hubo ataques, no hubo objetos moviéndose, no hubo manifestaciones violentas, solo una presencia constante registrada en la imagen. El clímax emocional no proviene de un susto repentino, proviene de la idea de repetición, de la posibilidad de que una figura haya ocupado ese espacio antes, durante y después de distintas personas, de que la cámara, en su indiferencia mecánica, haya sido la única capaz de evidenciarlo. Hoy la fotografía original sigue existiendo. Ha sido analizada múltiples veces. No ha sido desmentida de forma definitiva. Tampoco ha sido confirmada como sobrenatural. Permanece en ese territorio incómodo,
Un territorio donde la explicación técnica no alcanza, pero la afirmación paranormal tampoco se consolida. Y esa es la verdadera perturbación. No la certeza, sino la permanencia de la duda. Porque si una figura puede repetirse en el mismo lugar a lo largo del tiempo, capturada por distintos dispositivos en manos de personas distintas, entonces la pregunta ya no es si la fotografía captó algo imposible. La pregunta es si ese algo estaba ahí mucho antes de que alguien decidiera apuntar la cámara. Y si todavía permanece en algún rincón, esperando el próximo disparo. Escucha. El sonido es breve, metálico, seco. Un obturador que se abre y cierra en la oscuridad. Un instante mínimo donde la luz entra, toca el sensor y queda atrapada. Así comienza todo. Una fotografía nunca parece peligrosa. Es cotidiana, automática. Apuntamos, disparamos, guardamos. Capturamos cumpleaños, viajes, reuniones, despedidas. Momentos que creemos comprender. Instantes que pensamos haber visto completos. Pero esta noche la pregunta es otra. Cuando la cámara se abre, ¿qué entra realmente? ¿Solo luz o algo más? Durante este recorrido, escuchamos engaños documentados, fraudes históricos, manipulaciones. Escuchamos sobre la necesidad humana de creer en lo que ya no está. El deseo profundo de que una imagen pueda romper la frontera entre este lado y el otro. También escuchamos casos que no se explican con facilidad. Figuras repetidas, sombras persistentes, presencias que aparecen donde nadie estuvo. Fotografías que cambian, espacios que parecen responder al lente, imágenes que no se quedan quietas. Y cada vez que intentamos cerrar la puerta con lógica, algo queda entreabierto. La ciencia nos ofrece herramientas valiosas. Fallos ópticos, doble exposición, artefactos digitales, pareidolia, el cerebro completando patrones en el ruido. Todas son explicaciones reales, sólidas y necesarias. Pero incluso cuando las aplicamos, incluso cuando descartamos una tras otra las hipótesis posibles, quedan fotografías que resisten. No porque griten, sino porque permanecen. Quizá la cámara no sea una puerta al más allá. Quizá no capture espíritus ni entidades errantes. Tal vez todo lo que vemos sea el resultado de errores técnicos, ilusiones y expectativas. Pero hay otra posibilidad. Que la cámara no habrá nada, que simplemente refleje, como un espejo, y que en ese reflejo aparezca algo que siempre estuvo ahí, fuera del rango de nuestra percepción consciente. No necesariamente una figura definida, no un fantasma clásico, tal vez algo más sutil, una presencia, una huella, una capa de realidad que normalmente no registramos. Cuando observamos una fotografía extraña, solemos preguntar, ¿qué es eso? Pero pocas veces preguntamos, ¿quién nos está mirando desde ahí? Porque en cada imagen hay una dirección implícita. Nosotros miramos la fotografía, pero la fotografía también nos devuelve la mirada. Ese es el punto más inquietante. No el rostro en el fondo, no la sombra en el rincón, sino la sensación de que en el momento exacto en que el obturador se cerró, algo quedó consciente de haber sido capturado. Y tal vez no le gustó.
O tal vez sí. Quizá por eso algunas imágenes parecen repetirse. Quizá por eso ciertas figuras aparecen una y otra vez en distintos contextos, como si buscaran el encuadre, como si esperaran el instante preciso. No para mostrarse, sino para existir. La obsesión humana por atrapar lo invisible es antigua. Queremos pruebas, queremos evidencia, queremos confirmar que hay algo más allá del umbral de lo tangible. Pero tal vez el acto de intentar capturarlo sea en sí mismo una invitación. Cada fotografía es un pequeño ritual involuntario. Oscuridad, apertura, exposición y revelado. Un fragmento de tiempo suspendido. Y en ese fragmento algo puede quedar adherido. Esta noche no hemos afirmado que las cámaras capturen espíritus. Tampoco lo hemos negado. Hemos recorrido el territorio donde la explicación se detiene y la intuición comienza a inquietarse. Porque al final la duda es más poderosa que la certeza. La próxima vez que tomes una fotografía en un lugar silencioso, cuando revises la imagen en la pantalla iluminada, detente unos segundos más de lo habitual. No busques inmediatamente lo extraño. Permite que la imagen repose. Y luego pregúntate, ¿estoy viendo solo lo que quise capturar? ¿O algo aprovechó ese segundo de apertura para dejar constancia de su presencia? Escucha de nuevo. El obturador se abre. El obturador se cierra. Silencio. Y en ese silencio, la imagen permanece mirándote. Y así es como concluimos la emisión de esta noche. Espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo, que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y por supuesto, también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, me encuentran como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!